La doctora María Eugenia Talerico es otra de las disertantes en este congreso, por segunda vez participando del mismo. ¿Cuán importante es para los argentinos hoy el tema de la corrupción? Bueno, a ver, el que me escucha sabe que yo digo que es la madre de todas las batallas, porque la Argentina tiene este pilar muy podrido, bancarrota moral, y más allá de las cuestiones económicas que siempre van y vienen y salimos y entramos, el problema es la institucionalidad, las personas que están a cargo de las cosas públicas y que con la corrupción no solamente se llenan los bolsillos, sino que también tuercen las cosas que tienen que hacer. Quizás porque tienen que contratar a familiares, quizás porque están queriendo mantener más poder, acaparar caja. Entonces, eso tuerce la gestión de la cosa pública y hoy además, lo vimos acá en el panel de los periodistas con el tema del narcotráfico, la gran corrupción que hay en la Argentina, con entramados que tienen que ver con la policía, con el poder político, con el poder judicial, generan una gran expansión del narcotráfico en nuestro territorio. Estamos en América Latina, donde están los principales países productores de cocaína para el mundo, y obviamente entonces eso también genera hoy en un país tan empobrecido como este, que el narcotráfico junto con la corrupción se puedan expandir de una manera muy preocupante, con lo cual para mí es uno de los cimientos más importantes que la Argentina tiene que reconstruir. Las causas por corrupción en la Argentina demandan más de 15 años de presentaciones y apelaciones y demás. Las condenas llegan cuando las personas están en condición de cumplir la sentencia, si es que efectivamente llegan a la sentencia domiciliaria o ya no están. ¿Y qué pasa en otros lugares del mundo con los temas de corrupción? ¿Dónde estamos ubicados en la Argentina respecto a este punto? Bueno, no sé si es tan comparable porque cada país tiene su problema de corrupción, donde quizás si funciona el sistema penal, los casos que se detectan son sancionados, los periodistas de investigación que llevan los casos y la justicia funciona. La verdad que la Argentina hoy tiene un problema sistémico y estructural de corrupción donde la respuesta penal empieza a no ser suficiente. Porque obviamente además la sensación de la gente es que hay una gran impunidad porque los casos de corrupción tardan tanto que en general se terminan sin resolver. Entonces, la Argentina en eso tiene un problema importante en su contexto y en su coyuntura, porque está muy expandido este problema y las respuestas del sistema judicial llegan tarde. Ahora, también digo que ya es insuficiente solamente la respuesta penal, más allá de casos que necesitamos, obviamente, que sean pronunciados sentencias y que si son casos de corrupción, necesitamos que se cumplan. No solamente tienen que ir presos los chorlitos en este país, sino que necesitamos los políticos condenados presos. Nosotros he sido vicepresidente de la UIF y sentamos un precedente, ni bien se pronuncia la condena, por ejemplo, de Amadou Boudou, la UIF se para y cuenta que él tiene protección regional, que puede ser una persona que eluda el cumplimiento de la condena, que había estado muchos años en el poder y que seguía teniendo protección, y 2 votos contra 1 ordenaron con la sola sentencia, que ya es plena convicción de su culpabilidad, la prisión de Amadou Boudou. Y hoy tenés dos cuestiones muy grandes, dos casos muy grandes, como es el de Cristina Kirchner y como es el de Uribarri en la provincia vecina, donde la justicia a la hora de tener que ejecutar su sentencia por estos riesgos procesales y además porque la necesidad de la gente es que la corrupción en este país deje de rendir estos frutos, empiezan los recursos, la política que se organiza para decir, che, un expresidente preso, un exgobernador preso, vamos viendo, y se organiza el sistema para evitar que lo que los argentinos necesitamos ver se ejecute, y es que con condenas esta gente tiene que ir presa. Alberto Fernández, ¿va a ir preso por violencia de género? Mira, la persona agredida está fuera del país. La realidad es que no parecería que hay de esos riesgos procesales que pongan en prisión durante el procedimiento, que es cuando hay riesgo para la otra persona, pero sino también riesgo para el expediente. Así que vamos a ver en qué termina. Yo no hay duda de que van a avanzar en su imputación, probablemente en su procesamiento con lo que nosotros estamos viendo, y que va a haber una rápida resolución de ese conflicto. De ahí a que esto lo lleve a prisión. No lo sé, obviamente el monto de la condena depende de los delitos que terminen sucediendo ahí, porque ella vivió en un estado, además de los golpes, aparentemente vivió en un estado, ¿no? de castigo moral y muy fuerte, así que quizás vemos que obviamente la condena pueda ser de cumplimiento efectivo, así como resguardo preventivo de esos hombres que vemos acusados en el marco de cuestiones de Sí. género en prisión. No, no la veo porque no existen los riesgos porque la víctima no está acá. El desembarco del juez Lijo en la Corte Suprema de Justicia de la Nación sella el pacto de impunidad entre el gobierno y el kirchnerismo.
Hay indicios de que Lijo es parte de esos acuerdos, sin los votos del kirchnerismo Lijo no podía llegar a la corte, Lijo es un juez funcional a Cristina Fernández de Kirchner porque es un juez corrupto. Lo que pasa es que parece ahora que el kirchnerismo eso no le es suficiente, porque han hecho los cálculos y creo que vieron a un García Mansilla, que es el otro candidato, que probablemente, por cómo se mostró, no vaya a acceder a los pedidos de impunidad y entonces ahí quedan en desventaja, porque Lorenzetti y Lijo no serían suficientes para garantizarle la impunidad y están pidiendo ampliar la corte, con personas obviamente que les respondan, y yo creo igual que la jugada esconde otra cosa, que tampoco son todos los pliegos de jueces federales que están pidiendo discutir, sino que es la Procuración General de la Nación. Ese organismo es estratégico, siempre lo que hizo el kirchnerismo, porque con el nuevo sistema procesal penal los fiscales tienen un gran poder para decidir qué se investiga y qué no se investiga en este país, y entonces para mí esa es la joya de la corona para el kirchnerismo, lo que sería una tragedia que suceda en un gobierno que nos vino a prometer que iba a dar una pelea contra los mismos de siempre y contra esa casta, ¿no? Bien, y hablando de corrupción, ayer echaron al presidente, al interventor, o mejor dicho, de Yacimientos Carboníferos de Río Turbio, sospechado de que allegados a él habían pedido un retorno, una coima, o como querramos llamarle. ¿En qué termina esta historia? Y este gobierno que prometió terminar con la corrupción tiene un primer caso ahí que enciende luces amarillas, ¿no? Yo creo que la reacción fue, a mí me entusiasma la reacción, que lo echen por Que lo teléfono hayan echado. y que no hay nada que escuchar, porque la Argentina tiene que prevenir ex ante. La verdad, donde hay ruido de corrupción, que se termine, que vayan, que expliquen en la justicia penal lo que pasó, que se defiendan y después vuelvan reivindicados. Entonces, esa parte de este gobierno, obviamente lo del hijo me hace mucho ruido, pero creo que es fabulosa que nos esté pasando en los argentinos, que por desregulación económica, por desburocratización, desarmemos, yo creo, cajas que de nuestro presupuesto se deben llevar el 50% en corrupción. Entonces, me parece bárbaro, me parece que cuando aparece la sospecha se tomen estas medidas de cuajo y se corte de cuajo porque la Argentina está muy infectada y si no, enseguida te empiezan a enredar. El presidente Milei cada vez que puede habla en contra de las jubilaciones de privilegio y tiene un funcionario, Daniel Scioli, que cobra una. ¿Cómo se zanja esa cuestión? Bueno, a mí me cuesta pensar en Daniel Scioli como miembro de un gabinete cuando nos prometieron obviamente el combate a la casta. Así que obviamente es otra de las grandes contradicciones. No sabía esto respecto de Scioli, así como lo tengo muy presente de Cristina Kirchner, no lo sabía y me parecen de esas grandes contradicciones que si las cosas no empiezan a funcionar bien, se las van a cobrar. La gente se la va a cobrar a Milei. Ha sido muy amable, muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias. Bien. Así pasó por nuestro Veo Noticias, María Eugenia Talerico. Ella fue vicepresidenta de la Unidad de Investigación Financiera y es vicepresidenta de Sera Justicia.